¿Se ha preguntado cuál es el costo de seguir a Jesús y por qué es importante conocerlo? Descubrámoslo juntos. De repente, los primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza puede llegar a ser bueno, Jona, de repente a nivel social no es tan aceptable ahora seguir a Jesús y llamarse cristiano, entonces puede ser que el costo de seguir a Jesús sea ganarme insultos, sea ganarme apodos feos, o si la cosa se pone ya muy extrema, bueno, que me golpeen o que me escupan, cosas así, ¿verdad? De repente alguien piensa en los misioneros o es misionero al ver este video y sabe que, no sé, estamos en países en donde no es permitido hablar de Dios y eso nos puede llevar a perder la vida. Sí, así de serio. Todas estas pueden ser consecuencias y parte del costo de seguir a Jesús, pero hay más, es mucho más profundo y eso es lo que quiero que descubramos juntos. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿por qué es importante conocer el costo? Lucas 14 del 28 al 30 nos dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y es que les quiero comentar a raíz de este versículo una anécdota que me da mucha vergüenza, pero creo que ejemplifica bien lo que dice este versículo. Estaba en mi primer año de universidad, uno de los primeros días, y hacemos como una excursión para que todos los de esa generación nos conociéramos un poco, ¿verdad? Veníamos saliendo del colegio, de la universidad, entonces íbamos como amistades. El bus llega un poco lleno, el que nos íbamos, y pues a mí me tocó sentarme a la par de una muchacha. Y empezamos a hablar un poco, bueno, nos empezamos a conocer, y en ese entonces estoy diciendo que tenía 17 años, era mi primera experiencia universitaria, interactuando con otros, y ella me pregunta, bueno, ¿y usted a qué se quiere dedicar? Y yo en mi mente en ese entonces, pues yo le dije, bueno, a mí me gustaría algún día ser pastor. Me gustaría algún día ser pastor y pues viajar por el mundo, predicar de Dios, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ya me cuenta ya lo que se quería dedicar. Y es que pasan los meses, como era la misma generación, nos veíamos de vez en cuando, tal vez en algún curso, en la cafetería, y estoy con unos compañeros universitarios y no recuerdo lo que estábamos hablando, pero definitivamente no era una conversación cristocéntrica. Con mucha vergüenza empezamos a hablar y a decir idioteces y estoy yo ahí dándole rienda suelta a mi boca, a mi vocabulario, diciendo tonterías y se vuelve esta amiga y me dice, y Jona, pero no es que usted quería ser pastor. Ay, yo sentí feo. Es una de las veces que más vergüenza he pasado. Eh, por supuesto que ya para ese entonces ya era cristiano. Y no eran mis primeros años de la fe. Simplemente me dejé llevar y empecé a descuidar muchas áreas de mi vida. Y así se ve, así se ve. John Stott en uno de sus libros menciona que en la sociedad cristiana moderna tenemos muchas personas que se dejan arropar bajo el concepto de, bueno, yo soy cristiano. Bueno, sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús. Sin embargo, están lo suficientemente cómodos bajo ese nombre religioso, por decirlo así, pero no lo suficientemente retados para dejar ciertas conductas, para continuar esa obra que Dios está haciendo en él. Y el problema es que este tipo de personas, y como yo lo fui en el pasado, empezamos a crear de repente un evangelio a como nos plazca. Y empezamos a moldear lo que Dios nos dice. Y empezamos a, poco a poco, a darnos una idea de un evangelio falso del, bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero tengo esta conducta por aparte. Bueno, sí, claro, yo sirvo en mi iglesia o sirvo en algún ministerio local, pero eso yo no lo puedo dejar. eh, y empezamos a permitir conductas que no son buenas. Y es por esto, de ahí la razón que verdaderamente tenemos que saber cuál es la importancia del costo de seguir a Dios. Aquí hay una pregunta que de hecho John Stott la hace en su libro cuando toca este tema. Y es, todavía nos extrañamos que muchas personas que no son creyentes digan que en la iglesia hay tanto hipócrita
Y es justamente por esto, porque son personas que tal vez creen en Dios, pero no saben cuál es el costo verdadero. Entonces, Jona, bueno, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? De una forma sencilla, si pudiéramos resumir el llamado que nos hace Jesús a cada uno yo lo resumiría en una palabra, en sígueme. Así a muchos de sus discípulos dijo, sígueme, sígueme. No les dijo, bueno, si usted me sigue, yo le voy a dar esto, yo le voy a ayudar con tal. No, una palabra sencilla, sígueme. Y es aquí donde llegamos a Mateo 8, 19, 22, que dice, se acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Otro discípulo pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, contestó Jesús, y deja que los muertos entierren a los muertos. El mensaje de Jesús siempre fue concreto. El mensaje de Jesús siempre fue el mismo. Él nunca rebajó su mensaje para tener más seguidores o para ser más atractivo a las personas que lo estaban escuchando. Lastimosamente, por ejemplo, actualmente vemos influencers, creadores de contenido en redes sociales, que rebajan su contenido, que rebajan su mensaje con tal de obtener más seguidores. Y eso es algo que Jesús nunca hizo. Jesús siempre fue claro. Él nunca rebajó su mensaje con tal de ser más atractivo a otros o ser más aceptado. Lucas 14:33 dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. Y aquí entramos en temas muy, muy importantes. Solo este versículo tira abajo el evangelio y la prosperidad. Si usted no sabe qué es el evangelio y la prosperidad, más adelante voy a estar sacando un video, así que esté atento. Y es que el costo de seguir a Jesús requiere lo que yo diría tal vez 3 cosas principales. El primero, renuncia a lealtad más importantes o poner a Jesús en el puesto número 1 en nuestras vidas. Y esto se ve algo así. En Marcos 1:18 vemos cómo literalmente Simón y Andrés dejan sus redes, dejan de ser pescadores y van y siguen a Jesús. Más adelante, en Marcos 1:20 vemos cómo Jacobo y Juan dejaron a su padre Zebedeo, dejaron a los ayudantes, dejaron la barca, lo dejaron todo y van y siguen a Jesús. Y en otro evangelio nos narra Lucas 5:27-28 que como Mateo escucha el llamado de Jesús, deja su puesto como recaudador de impuestos y va y sigue a Jesús. Punto número 2, renuncia al pecado. El primer paso para seguir a Cristo literalmente es el arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y es que no podemos seguir a Cristo si no abandonamos el pecado. El arrepentimiento no es algo por emoción o algo por sensación, es literalmente un cambio de conducta. Ahora bien, usted se preguntará, Jona, pero yo soy pecador, usted y yo pecamos todos los días. Por supuesto, nadie es perfecto, pero se trata de declararle guerra a esas conductas que usted y yo sabemos que no son buenas. Y el punto número 3, renuncia al ego. No basta solo con declararle guerra al pecado, con dejar pecados aislados, sino que literalmente debemos poner a Cristo en el puesto número 1, lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que nos dicen, por ejemplo, cosas como el humanismo? ¿Qué es el humanismo? En palabras sencillas, palabras más, palabras menos. Es Dios, muchas gracias, nosotros nos encargamos. Empezamos a apartar a Dios. Lo hemos apartado de las escuelas, lo hemos apartado de la política, lo hemos apartado en nuestros hogares, de todos lados. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, esto? Dios, muchas gracias, no lo necesito, yo he trabajado por mis cosas y yo decido gastar el dinero como me plazca. Oh Dios, muchas gracias, gracias por todo, pero yo y mi novia o mi novio decidimos que vamos a tener relaciones sexuales porque, bueno, la relación ella y mía y ya no necesitamos. Muchas gracias. Humanismo puro. Empezamos poco a poco a dejar a Dios a un lado y empezamos a ponernos a nosotros, al ser humano en el centro. Significa renunciar literalmente a nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en Marcos 8:34, que nos dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos
Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No podemos seguir a Cristo si no nos negamos a nosotros mismos. No podemos seguir a Cristo si no renunciamos al pecado, si no renunciamos a lealtades que son más importantes que Cristo. No podemos seguirlo a Él si no renunciamos al ego. Y es aquí muy importante donde, Jona, ok, ya estoy captando un poco el mensaje. Ahora, resulta que no solo puedo ser insultado, no solo puedo ser golpeado, no puedo ser, me pueden matar, Jona. Y además de eso, tengo que renunciar a los bienes por los que yo he trabajado o a los bienes por los que yo de repente me han regalado. Tengo que renunciar literalmente a mi vida, Jona. ¿Por qué debería seguir a Jesús? Y es aquí donde yo les digo, vida eterna. Amigos, debemos recordar cuál es la base y los fundamentos de nuestra fe en Jesús. Y es aquí donde llegamos a Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, Juana, ya me está convenciendo un poco, pero eso no quita que pueda perder la vida, que tenga que renunciar a muchas cosas y que la pueda perder. Es aquí donde retrocedemos un poco y llegamos a Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? A todos, decía un amigo, sea usted rico o sea pobre, sea alto, sea bajito, sea guapo, sea feo, a todos nos espera la muerte. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En Jesús, en nuestra fe en Jesús, es donde encontramos vida eterna. Y ok, Jona, ya ahora sí ya casi me tiene, ya casi me está convenciendo un poco. Pero ¿qué hago con los insultos? ¿Qué hago si alguien me persigue, si alguien quiere venir y hacerme algún daño? Y es aquí donde encontramos esperanza en Mateo 5, del 11 al 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron ustedes. Esos son los puntos más importantes. Y es aquí donde otro punto, el por qué debería seguir a Jesús. Y es con una pregunta. Jona, si Jesús verdaderamente es quien dice el ser, el Hijo de Dios y mucho más, si Él nos dejó a su Espíritu, como cuando le dijo a los discípulos que les convenía que Él se fuera, porque si no, no iba a venir el Consolador, ¿verdad? Que sabemos que es el Espíritu Santo. Si Él de verdad es quien dice ser y que es el Salvador y que Él va a volver algún día, ¿no acaso quisiera yo seguirlo? ¿No acaso yo quisiera seguirlo a Él? Y mucho más, Jona, si Él es el Salvador y Él lo sabe todo, y Él ya venció el mundo, como lo dijo. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Eso es lo que dice Jesús. Y si ya venció el mundo y su voluntad es buena, agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿No quisiera yo seguirlo? Es aquí donde les quiero hacer una pregunta. Conociendo todo lo que hemos hablado hoy, conociendo las cosas, que tengo que despojar mi vida, que tengo que dejar mis bienes, que tengo que entregar mi pecado, que tengo que renunciar al ego de ponerme al centro, que debo de tener lealtades y poner a Jesús en el número 1. Todo eso que dicen, ¿quieres seguir a Cristo? No sé ustedes, pero yo sí.